¿Cómo bautizar en caso extraordinario? Número uno, nos los tiene que mandar el sacerdote. Por nuestra propia cuenta no podemos ir a bautizar a cualquier persona, ¿sí? Si nos piden directamente a nosotros, bueno, claro, le tenemos que notificar también al sacerdote, porque el sacerdote incluso, aunque siendo sacerdote, él también no puede bautizar en cualquier zona. Los sacerdotes por eso tienen su parroquia y tienen su zona donde pueden participar. Adelante, Juan. Pero en el caso de que pues el niño ya no, o sea, ya sea una emergencia grande, ¿no? Ya ve que un sacerdote pues está todo el tiempo ocupado. En esos casos, ¿qué le podemos hacer? ¿Esperar al sacerdote? No, se puede bautizar. Como lo mencionaba hace rato también, si una mujer, por ejemplo, está en un hospital, pues no le va a decir al sacerdote, le va a decir a la persona más cercana que le bautice a su hijo, ¿sí? Entonces lo puede bautizar, incluso que no sea católica. Pero todos los ministros extraordinarios, si nos llegan a pedir, en este caso con tiempo, el bautismo de emergencia, pues es importante notificarle al párroco. Bien, ¿en qué consiste? Dice previo al bautismo, ¿sí? Que la criatura esté realmente en peligro de muerte, ¿sí? Eso es lo más importante. Algunas personas se quieren saltar todo el proceso de un bautismo porque no quieren ir a pláticas, porque no quieren pagar sus boletas, porque no quieren pagar la misa, qué sé yo. Entonces pueden simular un bautismo de emergencia. Ay, es que mi hijo está enfermo y está en la casa y no sé qué. Puede venir a bautizarlo y van y lo bautiza el ministro extraordinario. Pero si realmente no está en peligro de muerte, no se puede bautizar. Consultar el estado de salud con la trabajadora social, en este caso con la enfermera, con el doctor que está llevando el caso, para certificar que realmente esté en peligro de muerte el niño o la niña, ¿sí? Que sus padres o alguno de los dos que esté presente represente a la criatura y muestre indicios de cierto deseo del bautismo. Solo si el padre o madre acepta que se bautice, adelante. A veces sucede que está la suegra, el suegro, la mamá o el papá de la señora o el señor que son padres del niño o la niña. O sea, es decir, están los suegros o los papás del matrimonio. Ellos no pueden decidir. Los que deciden son los papás directos. Es decir, la misma mamá o el papá del niño o la niña. ¿Sí? Ellos son los que quedan al frente de esta responsabilidad. Y si ellos dicen que no se bautiza, aunque el niño esté en peligro de muerte, no lo bautizan. Eso es lo primero que se tiene que revisar. Y enseguida hay dos fórmulas, ¿sí?, que vamos a ver del bautismo. Antes de ver esas dos fórmulas, ¿sí?, la fórmula sencilla y la fórmula extendida, tienen que anotar los datos del niño. Ustedes al bautizar de emergencia tienen que revisar a qué parroquia pertenece, notificar al párroco y si por la misericordia de Dios el niño recupera la salud, deberá completar el sacramento en la parroquia. Entonces tienen que pedir esos datos, los nombres de los papás, el nombre del niño o la niña, que el cual va a quedar bautizado así, y algún número de teléfono para estar en contacto con ellos. Si se llega a sanar el niño y está en un estado de recuperación, en cuanto quede sano, tiene que acudir a su parroquia a concluir con el rito y el sacerdote tiene que estar notificado de esto. Ahora vamos a ver el rito del bautismo. Es muy sencillo. Hay dos formas sencillas de administrar el sacramento. En el número 1, en el artículo de la muerte, es decir, cuando el peligro de muerte ya es urgente, o sea, ya no hay tiempo, como lo menciona Juan. O sea, ya no hay tiempo de hablarle al sacerdote, de notificarle a alguien más. Pues el ministro simplemente va a derramar agua sobre la cabeza del niño y mientras se dice la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y eso es el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rociándole el agua en la cabeza. En ningún momento vamos a hacer algún símbolo como así, como el sacerdote, o imponer nuestras manos, yo te bautizo, nada de eso. Simplemente agarramos el agua bendita y la rociamos sobre su cabecita, poquita agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mencionando el nombre en voz alta del niño o la niña. La segunda fórmula, que es la fórmula extensa, donde hay un poquito más tiempo. Dice, en cambio, si se juzga prudente que hay tiempo suficiente, reunidos algunos fieles, cuando haya entre ellos alguno, pueda dirigir una breve oración. Se usa el rito siguiente,
después de leer el Evangelio y hacer una exhortación, se hace una breve oración de los fieles, y ahora sí la profesión de fe, que es el credo. Por parte de los padres es necesario que lo digan los padres, esta profesión de fe en torno a la representación del niño. Y ahora sí se hace el bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente acá lo que se va a agregar es el Evangelio y la reflexión junto con la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, para que así sea válido el bautismo, si hay tiempo, es decir, si el agravio no es tanto, ¿sí? Bien, entonces esa es la parte que me interesaba ver con ustedes sobre el bautismo de emergencia. Ustedes lo pueden celebrar. Vamos a continuar con la siguiente parte rápidamente, que es la parte de la predicación, ¿sí? En la predicación del ministro va a estar involucrada en todos los aspectos de su servicio pastoral. ¿En qué momento predica un ministro extraordinario? En la visita al enfermo, cuando vamos a bautizar de emergencia, cuando celebramos la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote, cuando exponemos el Santísimo. En cualquiera de los servicios estamos expuestos a predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Y en este aspecto tenemos que estar conscientes de que ¿cuál es la estructura de la Biblia? La estructura de la Biblia va a tener el Antiguo Testamento con 46 libros. Acá hay un error en la diapositiva. El Antiguo Testamento con 46, el Nuevo con 27. Los capítulos de la Biblia son los números grandes, los versículos los números pequeños, y el Evangelio, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cartas paulinas y el Antiguo Testamento. Esto es como tal el contenido de nuestra Sagrada Biblia. Es muy importante verlo, porque a partir de aquí el ministro tendrá cierta parte con la predicación, esta capacidad de buscar en la Biblia los textos sagrados, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a predicar es necesario tomar textos del Evangelio, y acá vamos a tener algunos textos. Por ejemplo, ustedes ya saben leer estas citas bíblicas. Ahí tenemos dos ejemplos de cómo se leen las citas. Entonces estas citas ya las pueden buscar en su Biblia y ya saben. El capítulo, el primero, lo vamos a tener en número grande. Los versículos van a venir en números pequeños en medio del texto, ¿sí? Así es como se van a buscar. Es muy importante que dentro de la predicación ustedes ya tengan este contacto con su Biblia. Ahora, ¿cómo elegir textos para una predicación? Por ejemplo, ustedes van a tener la libertad dentro de la predicación de tomar en cuenta el tema de la misericordia, el amor, la familia, el perdón, el servicio, la oración, muchos temas. Que por cierto, les recuerdo que pueden adquirir el esquema de horas santas con diferentes temáticas. Ese les sirve mucho a ustedes, ¿eh? ¿Qué tiene ese esquema? Bueno, trae el Evangelio, trae una predicación, trae oraciones, preces y salmos para poder hacer la hora santa en torno a un Evangelio. Ahora, primero tenemos que saber el Evangelio, porque en el esquema de las horas santas ya trae para las familias, por los servidores, por sacerdotes, por jóvenes, enfermos y demás. Entonces tenemos que tener en cuenta qué tema queremos. Ustedes van a elegir el tema. Bueno, queremos hablar de misericordia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acudir al texto del Evangelio. Entonces, ¿dónde encontramos el Evangelio? En el Nuevo Testamento. Aproximadamente a la mitad de la Biblia estará el Nuevo Testamento con los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para ello, es necesario todavía tomar otro curso de la teología de los evangelios. Ese video está en YouTube, se los voy a compartir en el grupo. De todos modos lo voy a actualizar, porque en estos días voy a estar compartiendo el nuevo curso de la teología de los evangelios. Porque para elegir un texto del evangelio tengo que saber de qué habla cada evangelio. Cada evangelista habla cosas diferentes en torno a la vida de Jesús. Pero de entrada vamos a elegir un evangelio. No podemos elegir el Génesis, el Éxodo, Números, Levítico. No vamos a elegir carta a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses. No, vámonos al Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Porque es la palabra directa de Jesús. El Evangelio es la palabra de Jesús. En los otros libros vamos a tener, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la carta a los corintios, a los romanos, a los tesalonicenses. Son cartas que escribe San Pablo. ¿Sí? No las escribió Jesús. No quiere decir que sean menos importantes, simplemente que nosotros queremos predicar la voz de Jesús.
Entonces vamos a tomar el texto del Evangelio. ¿Cómo elegir el texto? Bueno, hay muchos episodios en el Evangelio, ¿sí? Cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando Jesús habla sobre los mandamientos, cuando habla sobre las bienaventuranzas, cuando habla del bautismo, cuando sana a los enfermos, cuando resucita a los muertos, habla en momento de la pasión, habla en momento de su muerte. Hay muchos textos. Entonces, conforme al tema que vamos a elegir, elegimos el texto. Y el texto después lo vamos a dividir en las siguientes preguntas para poder realizar una predicación. Y las partes correspondientes son esto. En una hoja vamos a escribir qué me dice el texto. A ver, ¿este texto de qué habla? Bueno, habla de esto y de esto y de esto. En otra hoja vamos a escribir qué significa el contexto bíblico. El contexto bíblico de tal texto nos habla de esto, de cuando Jesús sanaba a los enfermos, iba con su multitud, iba con sus discípulos y demás. ¿Qué ejemplos puedo tomar para explicar este texto? Bueno, hoy en día, hoy en la actualidad, las familias viven esta situación en el mundo, ¿no? O sea, podemos poner situaciones actuales, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy se está viviendo una situación a nivel mundial, un juego deportivo del fútbol que se está viviendo en México, ¿no? Y al principio de este evento deportivo, aunque hay muchos intereses, por ejemplo, lo podemos ver desde otros intereses, pero hay muchos intereses porque normalmente son intereses económicos de los países, ¿sí? Porque al final es un negocio. Pero eso no nos interesa, sino que nos demos cuenta, algo que a mí me gustó mucho, es que mencionaron que teníamos que ponernos en oración cuando inició el Mundial en México, porque esto es un evento que nos une a todas las razas, lenguas y naciones. Y es muy importante. Aunque hay de por medio una competencia, es muy importante que un deporte o un evento como este nos une a todos como naciones. ¿Y qué acaso no es esto lo que Dios quiere lograr con todos nosotros a nivel mundial? Cuando nosotros participemos de la eternidad, nos quiere reunir a todos. Y entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, a mí como me encanta que al final de un juego deportivo los competidores se den la mano, se abracen, se den un saludo. Si no están por saberlo, se los comparto. La gran mayoría de jugadores que ahorita participan en el Mundial son jugadores que incluso se conocen, aunque son de diferentes países, porque son los mejores jugadores del mundo, que juegan en equipos muy importantes. Entonces, muchos de ellos se conocen, aunque pertenecen a diferentes selecciones nacionales. Y al término de un partido, como me encanta ver que se dan la mano, se saludan, cómo has estado, porque han trabajado en otros países juntos y ahorita vienen como competidores. Sin embargo, existe esa fraternidad. Entonces, este contexto que se está viviendo ahorita en el mundo actual es un buen ejemplo para poder mencionarlo. A lo mejor si estamos hablando de la familia o del amor, cómo se vive esto en nuestra sociedad, ¿sí? Porque de momento un evento como este se puede tornar un poco vanidoso, donde aunque los países buscan sus intereses, nosotros como audiencia, como espectadores de ese evento, podemos tomar una actitud de poder, de discriminar al otro y de ser indiferentes, ¿no? De no darnos una mano, de despreciar al otro, de hablar mal del otro. Son muchas cosas que se pueden tomar en cuenta sobre un caso que se está viviendo a nivel mundial. Entonces, ya de acuerdo al texto del Evangelio, se puede tomar algún ejemplo para explicar el texto. Siguiente, ¿qué respuesta exige esto de Dios en mi vida? O sea, Dios nos va a exigir en su palabra algo. Entonces, ya lo que escuchamos, conforme el ejemplo que pusimos, ¿qué nos exige? Bueno, Dios me exige ahorita, ante lo que está pasando, hacer más oración, ¿sí? Pedir que haya más actitud de responsabilidad, de respeto, de amor, etcétera, ¿no? Y por último, ¿cómo agradezco a Dios este mensaje? Bueno, gracias Dios, porque hoy me estás permitiendo vivir estos momentos con mi familia. ¿Cuántas familias se están reuniendo para ver a lo mejor un partido de fútbol en comunidad, en fraternidad? Y que esto siempre sea en momentos buenos, que esto no se preste a un alcoholismo desmedido, a vicios, a jóvenes que prefieren estar con los amigos haciendo otras cosas que estando en casa participando de una convivencia familiar, qué sé yo, ¿no?
Todo esto vamos a irlo mencionando de nuestra predicación, porque hay veces que los ministros pues hablan todo el tema de la teología del texto, pero nunca lo aterrizamos a cosas concretas. Lo importante de la predicación es que todo lo que estudiamos lo aterricemos a algo concreto de nuestra vida. Y estas son las preguntitas que nos van a ayudar con respecto a la predicación.